Arratsaldeon guztioi, buenas tardes a todas y a todos. 30 años caminando en fraternidad hacia la inclusión social. 30 años son muchos años y sobre todo para hacerlos caminando, ¿no? Me imagino que estaréis cansadas. Lo cierto es que hace 30 años comenzó la historia de este centro, del Centro Lavariega, que fue imaginado, y me gusta mucho decirlo, como un centro comunitario abierto. Cuando leía sobre Lavariega, cuando recordaba lo que yo conocía de este centro, porque yo soy de Alonsotegi, muy cerquita de acá, mi relación con Sestao ha sido muy fuerte, porque yo he estado viniendo a la escuela social cuando la promocionaba Román Bilbao, que como sabéis, quienes lo conocéis, era muy difícil decirle que no. Al piso que tenían aquí algunos seminaristas, Carlos García, Jesús Sánchez Maos. Sestao ha sido para mí un espacio fundamental también en mi vida. Y cuando pensaba en Lavariega y pensaba en su realidad como un centro comunitario abierto, me preguntaba si nos habíamos parado a pensar todo lo que se contiene bajo esta denominación, ¿no? Centro comunitario abierto. Seguro que sí, seguro que quienes lo conocéis, quienes habéis trabajado en el centro, de una forma u otra lo habéis pensado, pero es muy importante pensar lo que significa esto, porque realmente hablar de comunidades abiertas suena muy bien. De hecho, una buena comunidad, debería ser una comunidad abierta. Pero no es menos cierto que en tiempos como los actuales, en tiempos en los que hay tanta incertidumbre, tantos miedos, tantas oscuridades de futuro, pensemos no ya en lo que nos ha pasado en estos 30 años, que nos han pasado cosas muy fuertes. En los inicios de Lavariega estábamos saliendo de una terrible reconversión industrial que nadie sabía lo que iba a pasar con nuestros pueblos, con nuestros barrios, con nuestros empleos, con nuestras familias, con nuestro país. Luego pasaron cosas buenas, algunas también no tan buenas, pero pasaron cosas buenas. Pero pensemos en toda la cantidad de acontecimientos que venimos encadenando desde 2008 hasta ahora, ¿no? Empezamos con una crisis de las hipotecas subprime, con una austeridad económica terrible, y luego hemos ido encadenando de todo, ¿no? Una pandemia, una guerra. Realmente, cuando el futuro es un futuro que nos atemoriza, tendemos a construir comunidad, porque realmente la comunidad nos da protección, nos da seguridad. Pero muchas veces caemos en la tentación, y es explicable que nos pase esto, en hacer comunidades cerradas, comunidades defensivas. Lavariega, desde sus orígenes hasta ahora, ha querido y quiere ser una comunidad abierta. Y creo que es muy importante seguir manteniendo esta idea y ser muy conscientes de lo que significa. Yo a veces he reflexionado sobre lo que significa una comunidad abierta o cerrada, jugando un poco con el concepto mismo de comunidad, ¿no? Podemos pensar en las comunidades poniendo el énfasis en el unidad de comunidad, ¿no? Son comunidad. Pero podemos pensar también en las comunidades poniendo el énfasis en lo común. Son comunidad. Cuando pensamos en comunidad, estamos pensando en esto, en comunidades defensivas, en comunidades homogéneas, en comunidades cómodas para existir, en comunidades cerradas, en comunidades temerosas, en comunidades que protegen hacia adentro, que incluyen hacia adentro, que acogen hacia adentro, pero que seguramente hacen barreras hacia afuera, ¿no? Cuando pensamos en comunidad, estamos pensando en comunidades abiertas, que lógicamente tienen que pensar en quienes forman parte de ellas, pero tienen que estar abiertas siempre a que otras personas puedan formar parte de esa misma comunidad. Todo indica que Lavariega fue soñada, fue imaginada, fue concebida como comunidad, como un espacio abierto, acogedor, incluyente, y todo indica que esa es una seña de identidad que quiere mantener esta comunidad en los tiempos actuales. Evidentemente, hace 30 años, a principios de los años 90, Sestao era un municipio muy distinto del Sestao de hoy, en muchas cosas. También eran otras las circunstancias que llevaron a dar inicio a esta aventura que es Lavariega, a impulsar este proyecto, ¿no? También otras las personas que encontraron su acogida, su espacio en Lavariega. Son momentos distintos, son perfiles distintos, hoy hay circunstancias distintas, pero la razón de ser de un proyecto como Lavariega creo que sigue siendo la misma, ser comunidad abierta. Pero ser comunidad abierta, ¿para hacer qué? Hay un lema
del movimiento zapatista, que como sabéis es un movimiento político y social pues muy interesante que surgió en México justamente por la misma época que la variega. En torno al 93, 92, 94 es cuando empiezas a conocerse que había un tipo en la zona de Chiapas, en México, en una selva que se llamaba La Candona, un hombre enmascarado que se llamaba subcomandante Marcos, que decía cosas muy curiosas y que hicieron una pequeña revolución sin disparar ni un solo tiro, básicamente con la palabra, ¿no? Uno de los lemas más bonitos, más sugerentes del zapatismo es uno que dice: caminamos despacio porque vamos lejos. Yo creo que la variega lleva 30 años caminando despacio. Quien sin conocer el proyecto por dentro, sin conocer su carne, su tripa, su corazón, su cerebro, se fijara solamente en las cosas que hace, pues podría pensar que realmente lo que hace no es nada del otro mundo, que es casi como si fuera un proyecto de otros tiempos, ¿no? Como si se hubiera quedado en la historia, atrapado en la historia, ¿no? Como si la gente que impulsa la variega se hubiera perdido por el camino de la historia, ¿no? La variega trabaja básicamente en dos ámbitos: promoción social y personal y relaciones familiares e infancia. Y en el área de promoción social y personal pues se trabajan capacidades como el aprendizaje, la autonomía, el autocuidado, la comunicación, el sentido de pertenencia, la relacionalidad, la alfabetización digital, la activación sociolaboral. En el área de relaciones familiares e infancia se trabajan cuestiones como el cuidado, la educación de hijas e hijos, la costura, la cocina. Claro, quienes ya tenemos unos años pensamos, bueno, estas son cosas que se han hecho siempre. O sea, yo que tengo 61 años, pues recuerdo que los primeros centros de promoción de la mujer en no sé dónde, las primeras, ya se hacían cosas de estas, ¿no? En fin, ¿dónde está todo eso que tanto llama la atención hoy, ¿no? La creatividad, la innovación, el emprendimiento. O sea, ¿no os habéis quedado un poquito por el camino? O sea, ¿no vais demasiado despacio? Que la historia os ha adelantado, ¿no? Con todo lo que ha cambiado el mundo en estos 30 años, todavía estar con estas cosas, ¿no? Y es verdad que se trata de cosas muy básicas, en apariencia muy simples, cosas sin glamour, sin brillo, pero que en realidad se trata de dimensiones y de competencias fundamentales para las personas y para la sociedad. Son realmente los cimientos de una vida auténticamente humana. Hablamos de autonomía personal y hablamos de vinculación social. Sin autonomía personal y sin vinculación social, todo lo que construyamos es un castillo en el aire. Es construir sin cimientos personales y sin cimientos sociales. Pero vosotras y vosotros, las personas que estáis en o en torno a la variega, pues se ve que sois más de tierra que de aire. De ahí que llevéis 30 años caminando. Sois caminantes, y sois caminantes por unos senderos que no son precisamente senderos sencillos, ¿no? Son caminos sin asfaltar, son caminos empinados, poco iluminados. Bueno, en fin, siendo de Sestao, estáis muy acostumbrados a esto, porque Sestao ha sido históricamente mucho así, ¿verdad? Habéis elegido unos caminos que no son los caminos más cómodos, y al recorrerlos, pues yo creo que habéis tenido la misma experiencia que tuvieron Cleofás y su compañero al hacer el camino que iba de Jerusalén a Emaús, ¿no? Que por el camino os habéis encontrado con un prójimo, con vuestros prójimos, y que al encontraros con vuestros prójimos, en realidad os habéis encontrado con Jesús. Nunca os habéis quedado paradas, no os habéis confundido de camino, camináis despacio porque vais muy lejos. ¿Hacia dónde vais? Pues vais hacia la inclusión social, ni más ni menos, ¿no? Y la auténtica inclusión social se construye desde la base, desde lo básico, en la cotidianidad, en el día a día, en el encuentro horizontal entre iguales, en el reconocimiento, en definitiva, en fraternidad. Porque ponéis mucho énfasis en esto, en que son 30 años caminando en fraternidad. Caminar en fraternidad quiere decir, creo yo, caminar juntas, caminar muchas, hacerlo sin dejar a nadie atrás, al ritmo de quienes, por la razón que sea, necesiten ir un poco más despacio, ¿no? Una de las cosas que más me gusta de la vida y a la que más tiempo he dedicado es, he escuchado algo al respecto también, el montañismo. Es una de mis pasiones. De la montaña, del montañismo, siempre me ha gustado el hecho de avanzar juntas, cada una
con nuestro propio ritmo, lógicamente, pero intentando acompañar a quien avance más lenta, ¿no? Parando tantas veces como sea necesario para reagruparnos, para juntarnos otra vez al grupo, porque el objetivo no es llegar rápido, ni siquiera llegar a la cumbre, sino llegar todas y todos, ¿no? Y no es fácil caminar juntas, especialmente en la actualidad. Vivimos tiempos en los que la velocidad, la rapidez, el éxito son la norma. En ocasiones escuchamos conceptos terribles que dicen y que publican algunas personas cuando hablan de quitarnos lastre de encima, de personas tóxicas, de vincularnos solamente al éxito, a la gente que merece no sé qué. Es como si fuéramos buscando eso, alguien que nos guíe más rápido, que nos acerque más rápido a la meta y desgajarnos, desconectarnos de las personas que pueden retardar un poquito nuestro paso, ¿no? La norma de la velocidad, la norma de la rapidez, la norma del éxito, es una norma que crea necesariamente exclusión, porque son muchísimas las circunstancias de la vida que hacen que caminemos más despacio, todas, que nos extraviemos por el camino, muchas veces, o incluso que tengamos que detenernos. El camino de la vida es, no hace falta que os lo diga, muy complicado, y lo sabemos, como digo, por experiencia, ¿no? Y no se trata de que haya personas más rápidas y personas más lentas, ¿no? Todas y todos tenemos momentos en nuestra vida en los que podemos avanzar más rápidamente y momentos en los que las fuerzas parecen abandonarnos y las piernas y los pulmones no nos responden. Es lo que solemos decir en el montañismo, nos ha entrado la pájara. ¿Y por qué? Pues porque todas y todos somos seres frágiles, somos seres vulnerables. Y esto, la fragilidad y la vulnerabilidad, no es una debilidad, es la condición humana. Todas y todos caemos enfermas, todas y todos nos deprimimos, sufrimos pérdidas, necesitamos apoyo, una palabra amable, una mirada de cariño, una sensación de cercanía. Por eso no entiendo la moda actual de las carreras de montaña. No tengo que decir, si hay alguien que las practique, pues que me perdone. Yo soy más de caminar en grupo, disfrutando de la compañía, apoyando y sintiéndome apoyado, como hacéis vosotras y vosotros, como lleváis haciendo desde hace 30 años. Por cierto, me he referido hace poco al lema zapatista de caminar despacio porque vamos lejos, y resulta que este movimiento zapatista, cuando fue conquistando, dominando, controlando, penetrando en algunos territorios, en algunos municipios, a esos municipios que eran municipios zapatistas, los llamó, ¿sabéis cómo? Caracoles. Se llaman caracoles, ¿no? Y yo creo que la variega es un poco esto, un caracol, por varias razones. Primero, porque avanza despacio, paciente, pero avanza sin desánimo, 30 años ya y los que vendrán, porque como la concha de los caracoles, la variega es un hogar, es una casa para quienes necesitan reconocimiento, acogida y apoyo, y también, y sobre todo, porque la variega, como tantas iniciativas de solidaridad sostenidas por el voluntariado, es un territorio de posibilidades, es una zona liberada, como utilizaba este concepto un querido y recordado amigo, Chema Mardones, cuando decía que la tarea que hoy nos desafía, y a partir de ahora cito literalmente lo que escribía Chema, tenemos que crear espacios verdes en los que se ponga de manifiesto la posibilidad de otro estilo de vida, nichos ecológicos en los que pueda sembrarse y madurar una alternativa cultural y de valores a esta sociedad del tener. Y continuaba diciendo Chema, frente al carrerismo, la competitividad, el consumo, el afán de dinero, el exhibicionismo y la banalidad del yupismo neoconservador, hay que presentar el atractivo de la vida sencilla, austera, centrada en el ser uno mismo radicalmente, en el encuentro con los otros y las otras, y la solidaridad con los dolientes y menos favorecidos de nuestro tiempo. Un pedagogo brasileño, por el que yo siento particular predilección, Paulo Freire, un hombre que seguramente se sentiría muy identificado con la variega, porque lo que él hizo toda su vida en circunstancias muy complicadas en Brasil, incluso durante la dictadura militar que afectó a ese país durante muchos años, fue trabajar básicamente con el campesinado más pobre, más empobrecido de Brasil, utilizando una estrategia que él llamaba la pedagogía como vía de liberación. Y Paulo Freire
tiene una reflexión permanente en su obra, donde él dice que lo que tenemos que buscar en la vida es inéditos viables, ¿no? La realidad puede ser muy dura, muy chunga, muy oscura, y de nada sirve maquillarla con buenas palabras. La realidad siempre tiene, o muchas veces tiene, aspectos y facetas muy duras, pero hasta la realidad más dura tiene posibilidades que todavía no han surgido de esa misma realidad. La realidad no se agota en lo presente, la realidad no se agota en lo existente, la realidad no se agota en los titulares de las noticias de cada día. La realidad siempre tiene posibilidades contenidas en la propia realidad, son los inéditos viables. No son simplemente utopías. La utopía es algo que, como dice Galeano, está allí y sirve para que avancemos, para caminar 30 años más. Hay una utopía y es la que nos guía, pero la utopía no tiene realidad, por definición es un no lugar, no tiene espacio real. La utopía nos sirve para animarnos, para empujarnos. Los inéditos viables son distintos. Los inéditos viables son viables, son posibles, pero están inéditos, todavía no los hemos hecho aflorar. Es como pasa cuando sembramos y hay que esperar a que crezca lo que hemos sembrado. O es, si utilizamos un lenguaje evangélico, la promesa del reino. Es una semilla que ya está entre nosotras, pero todavía no, pero ya está entre nosotras. Y es muy importante que con iniciativas como La Variega seamos capaces de iluminar también las posibilidades de la realidad, porque la realidad a veces desanima mucho, porque es muy dura, porque es muy fuerte lo que está pasando. Es muy importante que seamos capaces de descubrir esas posibilidades que también contiene la realidad, esos inéditos viables, uno de los cuales, yo creo, estoy seguro, es La Variega. Voy terminando, porque creo que lo más importante es que nos juntemos y que en su caso podamos conversar o que podamos celebrar luego todas juntas. Pero la casualidad ha querido que estemos celebrando este aniversario en una escuela de música. Y digo, es una maravillosa casualidad, porque al final construir comunidad es un poco como componer un canto o una melodía, como formar una coral o una orquesta. ¿Qué es lo que exige? Exige combinar diversidad y unidad, para evitar la cacofonía y para lograr la polifonía, una armonía en las voces. Bueno, Sestao es hoy más diversa que lo que era hace 30 años. Hace 30 años ya era muy diversa, ¿eh? Que nadie piense que la diversidad ha empezado aquí desde hace poquito, cuando hemos visto rostros diferentes, cuando hemos escuchado lenguas diferentes, cuando hemos olfateado aromas diferentes. No, no, la diversidad es una característica fundamental de este país nuestro, que es el País Vasco, y de este Sestao nuestro, desde siempre. Hemos sido diversas, pero hay nuevas diversidades, ¿vale? Y es más diversa de lo que era antes, ¿no? Porque hay nuevas diversidades que colorean las calles de Sestao. Pero al final, las necesidades, las aspiraciones de quienes caminan por estas calles son básicamente las mismas hoy que las que eran hace 30 años. ¿Qué es lo que necesitamos todas y todos? Reconocimiento, acogida, apoyo, acompañamiento, encuentro y posibilidades de participación. Bueno, La Variega es mucho más que un buen lugar, es mucho más que un buen espacio físico, es un camino, es una sinfonía. Yo quiero daros las gracias por existir, por haber existido durante 30 años, y estoy seguro de que esto va a ser para mucho tiempo más. Y por eso, pues gracias por la invitación. No podía haber tenido un día mejor, un cierre de semana mejor que poder estar hoy con vosotras y vosotros conmemorando este 30 aniversario de La Variega. Muchas gracias.